Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar inicio a la primera sesión del curso de genética general, en donde vamos a abordar diferentes temas. En particular, vamos a analizar estatutos, vamos a analizar un poco de historia acerca de la genética, de aquellos que formaron parte de la misma, ¿de acuerdo? Durante el transcurso de la presentación, también vamos a dilucidar qué es la genética, en qué aspectos importantes podemos utilizarla dentro de la ingeniería en agronomía, y pues vamos a ir observando cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio. Les voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Entonces vamos a ver la historia de la genética en 20 diapositivas muy cortas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar desde Mendel, que fue quien sentó las bases de la genética, hasta la síntesis de una bacteria sintética, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos que durante este periodo de evolución de la genética, pues debe de ser desde mucho tiempo atrás, ¿de acuerdo? Sin embargo, para que una ciencia pueda ser catalogada como una ciencia admitida, válida, tiene que pasar por una serie de procesos que corroboren la forma en que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, desde la prehistoria, las personas se habían preguntado acerca de cómo es que ocurrían los mecanismos que permitían a los seres vivos transmitir alguna serie de características, ¿de acuerdo? Pues no fue sino hasta el siglo XIX cuando empezamos a, ahora sí, dilucidar la forma, digamos, más exacta de cómo es que trabaja esto de la genética, ¿de acuerdo? Entonces, en 1866, Gregor Mendel fue el quien es considerado hasta la actualidad el padre de la genética, ya que descubrió las leyes básicas de la herencia. Un poco más adelante también vamos a abordar cuáles fueron los diferentes trabajos que realizó, sobre todo los trabajos experimentales, este personaje, ¿de acuerdo? Con lo poco, muy limitado que tenía en cuanto a la experimentación en su época, pues hizo un avance significativo, ¿de acuerdo? Sobre todo en la forma en que pudo catalogar las características en donde se diferencian unas especies de otras, ¿de acuerdo? Y vean cómo pasó bastante tiempo hasta que en 1866 Meyer fue quien descubre lo que en aquel entonces se le denominó nucleína, ¿de acuerdo? En el núcleo de las células animales. La nucleína se pensaba que era como una especie de compuesto químico muy significativo que estaba presente dentro, obviamente, del núcleo de las células. Se pensaba que toda esta constitución orgánica era propia de una sola estructura, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues simplemente se aisló este compuesto orgánico sin que se le, pues, por la caracterización de la misma, sin que se le diera profundidad a el estudio del mismo, ¿de acuerdo? Pues también en 1805, cuando William Bateson, chéquense aquí, utiliza por primera vez la palabra genética para designar a la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. ¿De acuerdo? Proviene de los vocablos griegos, genes, que es herencia, y genéticos, pues logos del estudio de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vean, fue hasta 1905 cuando se le comienza a dar, digamos, esta formalidad a esta nueva rama del estudio de la biología, ¿de acuerdo? Que se dedica exclusiva y particularmente al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. ¿De acuerdo? Todavía no había estudios muy profundos en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, todavía no se, apenas estaban comenzando a realizar esto. Sin embargo, ya era importante clarificar que era una rama de la biología deslindada de la misma y que se dedicaba a este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, para 1909, William Johansen introduce el término gen como la expresión para los factores unitarios que se ha demostrado que están en los gametos por los investigadores modernos del mendelismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que es hasta que comenzamos a dilucidar cómo es que ocurren estos mecanismos o estos modelos en que podemos comenzar a dilucidar este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Sí, dime, raise hand, quien levantó la mano. Huawei.
Adelante. Quien haya levantado la mano, ¿quiere alguna participación? ¿Tiene el micrófono abierto? ¿No? Ok, entonces voy a bajar la mano. Recuerden que si en algún momento desean hacer una participación, simplemente ponen ahí en su botón para, como participante, levantar mano y yo les doy el acceso al micrófono y al video si ustedes desean participar. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos con la presentación. En 1910, Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas. En este caso, este investigador fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1933 por la demostración de que en los cromosomas son aquellos que tienen, que son los portadores de los genes. Y entre muchas otras características propias del trabajo de Hunt Morgan, aparece por primera vez el término biotecnología. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez vamos avanzando. El avance de la genética obviamente está ligado con el avance de los nuevos instrumentos que nos permiten utilizar en los laboratorios para hacer una gran cantidad de experimentos. En este caso, vean, ya se puede establecer cómo los cromosomas es en donde residen los genes y que son aquellos que desempeñan la función de la transmisión de las características hereditarias en los seres vivos. ¿Vale? Entonces, fue hasta 1948 cuando Edward Lorrington y George Wells Beadle muestran que los genes codifican a las proteínas. O sea, si bien es cierto, ya se tenía identificado cuáles eran los mecanismos por los cuales, o quiénes eran los responsables, pues no se sabía a bien cómo es que este mecanismo hacía que se generaran las características. O sea, se decía, en particular, ya logramos identificar que los genes son los responsables, ya sabemos que están en los cromosomas, pero bueno, y de allí que hacia dónde es el mecanismo que genera este tipo de, digámoslo, la formación de los seres vivos, qué es lo que hace que un organismo presente unas características y la diferenciación de las mismas. Pues bien, estos investigadores muestran que dichos genes codifican proteínas que a su vez también codifican las enzimas. El ADN, como pueden ver aquí, el ADN se transmite y se genera también una especie de cadena de reacción de crónica polimerasa hacia el ARN y estos van a irse, digamos, juntando, si lo quieren ver así, hasta que por diversos mecanismos de formación de las características propias del mismo se generan lo que son las proteínas. Entonces ya las proteínas son las encargadas de llevar cada una de las diferentes características hacia cada una de las partes del ser vivo. ¿Vale? En 1953, esto ya muchos de ustedes por la cultura popular y demás deben de conocer a estos investigadores. Watson y Crick fueron quienes descubrieron la estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Hay una controversia acerca del trabajo que desarrollaron estos investigadores, porque otra investigadora que está colaborando con ellos fue la que se supone que hizo el descubrimiento de la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN y se dice que estos investigadores únicamente estuvieron replicando el trabajo y fueron quienes publicaron al final de cuentas el artículo en donde se menciona. Aquí se puede observar el manuscrito original en donde tiene este esquema en donde se esquematiza la estructura de ADN en forma de doble hélice, ¿de acuerdo? Entonces, ellos fueron quienes publicaron, entonces al final de cuentas a ellos es a los que se les confiere este descubrimiento. Ya ustedes, ahí si ustedes gustan, ahí sí, como punto extra, si lo quieren ver así, pueden trabajar acerca de las biografías de Watson y Crick o de la persona, no les voy a decir quién, ustedes investiguenlo si quieren, de la persona que se supone que fue la que estuvo, o quien fue la persona que propuso junto con ellos la estructura de ADN. Entonces, ahí lo buscan y podemos incluso en la próxima clase debatir un poco acerca de este controversial descubrimiento muy importante durante la época del 1953 y posteriormente, ¿de acuerdo? Ya para 1966 se descifra el código genético por los equipos de Marshall Nimber, Severo Ochoa, Hal Corbin,
Orana y Sainet Brenner, ¿de acuerdo? Entonces, ya se tenía la molécula de ADN, ya se sabía que esta era la causante que se generaran esos mecanismos de transmisión hereditaria, y ahora se tiene que buscar así, digamos, si lo quieren ver en términos, ¿cómo decirlo?, tecnológicos, se sabía que teníamos la computadora, pero no sabíamos cómo es que la computadora funcionaba, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el código que necesitábamos? ¿Cuál era el programa, si lo quieren ver así, que hacía que nuestra computadora respondiera? O sea, simplemente la genética hasta este momento funcionaba como una especie de caja negra, ¿de acuerdo? En donde no teníamos una profundidad del conocimiento acerca de cuál era el mecanismo con el cual estaba trabajando, pero ahora, gracias a este trabajo, pues ya sabemos que hay una serie de patrones de diferentes compuestos químicos que son los encargados de, dependiendo de cómo es que se están repartiendo a lo largo de la estructura del ADN, pues responsables de la presencia de tal o cual característica hereditaria, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están las fotos de los investigadores, porque luego muchas veces es algo que dejamos de lado. Simplemente escuchamos, leemos acerca de estos investigadores y digamos que como que no visualizamos que pues fueron personas reales que estuvieron ahí presentes en sus laboratorios y pasaron a la historia no nada más para aparecer en un libro, sino para que sean recordados acerca de los trabajos de investigación que fueron desarrollando. ¿De acuerdo? En 1972, Paul Baer construye en el laboratorio el primer ADN recombinante in vitro. Entonces, en este caso, genes de una especie son introducidas por primera vez en otras especies y funcionan correctamente. ¿De acuerdo? Tal vez ustedes hayan escuchado mucho de este tipo de cuestiones, sobre todo en el ámbito de la cultura popular, ¿de acuerdo? Películas, libros, ¿de acuerdo? A mí, como experiencia personal, fue durante la época crecí en los 90, niño de los 90, fue en la serie de Spider-Man, la antigüita, no las más nuevas, las antiguitas, en donde yo por primera vez escuché hablar de esto, de que se podría recombinar el ADN de una especie a otra. En este caso, pues si algunos de ustedes conocen, el hombre araña tiene genes arácnidos, ¿de acuerdo?, que se recombinaron con su ADN humano, y esto es lo que le confiere sus extraordinarios poderes, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan así, no funciona como en las caricaturas o como en la ciencia ficción, pero sí se puede hacer este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Sobre todo para mejoramiento de algunas ciertas características de especies, y no hay que asustarnos, no transgrede todavía, y lo voy a dejar como comillas, no transgrede todavía las barreras éticas del uso de la ciencia para la modificación de organismos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se le están confiriendo características, no estamos creando vacas voladoras, ni no sé, ovejas fluorescentes, bueno, sí, ovejas ya fluorescentes ya hay, pescados fluorescentes también, ¿de acuerdo? Pero todavía no estamos en el límite todavía, pero se puede limitar todavía ese tipo de función, ¿de acuerdo? Y lo importante que es, cuando ya se hace la recomendación genética in vitro del ADN, entre otras especies, entonces esta recomendación sí funciona, si lo quieren ver así, funciona, ¿de acuerdo? Entonces, no es de alarmarse, ¿sale? En 1975, perdón, se celebra la conferencia de Asilomar en California, que es donde se proponen las pautas para la experimentación con ADN recombinante y aprueba una moratoria de los experimentos con estas tecnologías. Es muy importante en este caso que el consenso entre los científicos establezca pautas acerca de hasta qué punto sí es permisible hacer este tipo de trabajo, ese tipo de consideraciones, ¿de acuerdo? Sin sobrepasar el límite de lo éticamente aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, no es que a mí se me ocurra que yo voy a proponer algo para el estudio de la genética, ¿de acuerdo? Y simplemente ya lo voy a probar. Recuerden que en la ciencia es un proceso riguroso, el cual está limitado por una serie de características que ustedes ya deben de conocer por sus otras materias de, no sé, taller de investigación, metodología de investigación, etcétera, etcétera.
que es el observar el mundo, hacer una propuesta de hipótesis, hacer la experimentación, corroborar la hipótesis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, está limitado no solamente por las características subjetivas del investigador, sino también debe estar generado por características objetivas. ¿Vale? Entonces, aguas ahí. En 1982 se consigue el primer animal, que en este caso fue un ratón transgénico, en este caso se le conoció como super ratón, insertando el gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratón fecundados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden ver una imagen comparativa entre lo que se conoce como, bueno, lo que sería un ratón normal y la inserción de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratón fecundados, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en este sentido es la aceleración del crecimiento a través de la hormona de otra especie con una especie diferente. En este caso, la especie que recibió, digamos, esta hormona fue el de la rata, fue un ratón, y pues el crecimiento es más que evidente. Ojo, esto no quiere decir que podemos crear superanimales, ¿de acuerdo? O sea, sino que nos permite conocer algunas de las características limitativas en cuanto a cuál es el resultado predecible o probable entre las diferentes especies que podemos hacer la recomendación genética. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hablar también un poco de qué alcances puede tener en la experimentación la terapia genética en humanos, que todavía estamos ahí viendo qué onda con eso, pero pues bien, el avance se dio en este año y podemos seguir a partir de lo mismo. También en este mismo año de 1982, la empresa Eli Lilly produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante. Un parteaguas en el estudio de la genética fue precisamente esto. Como saben, la insulina es un producto médico que es muy necesario para el tratamiento de personas que padecen la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se pudo ver la relación directa que tenía la baja producción de insulina con los padecimientos de la diabetes, pues se comenzó a hacer el uso de ella, pero antes de estas fechas, la forma en que se conseguía la insulina era a través de los páncreas de puercos, de cerdos o de animales de este estilo, que son los que tienen una cierta, comparten ciertas características muy semejantes con las del ser humano, pero se necesitaban, no recuerdo bien el número, por ahí si alguien lo gusta investigar y nos platica un poco acerca de él más adelante, se usaban alrededor de 1000 páncreas de cerdo para producir una dosis para un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces eso hacía que el costo de un tratamiento para una persona diabética pues fuera impensable para la población en general, solamente para aquellas personas que contaran con los recursos económicos suficientes para poder tener un tratamiento de este estilo, ¿sale? Entonces, es en este año cuando se produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante, se aíslan los genes que son los componentes principales para la producción de insulina y se insertan dentro de otros organismos que no necesitan una gran cantidad de recursos para hacer la producción de la misma. En este caso, la primera vez creo que fue con mosca de la fruta, ¿de acuerdo? Y posteriormente se han estado renovando cada vez más organismos. Creo que ya ahorita se hace por medio de una bacteria. La bacteria produce, o sea, literalmente vive para producir la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que obviamente los costos sean ínfimos con respecto a lo que se tenía anteriormente, por lo que, bueno, pues ahí ya tenemos digamos, una justificación muy importante acerca de cómo es que la genética puede llegar a permear no solamente en el estudio de la ciencia, sino al resto de la población, ¿de acuerdo? En 1983, Karim Mullis describe su método para la reacción en cadena de la polimerasa, se conoce como PCR, que permite replicar o copiar genes específicos con gran rapidez. También ahorita con lo de la contingencia sanitaria, ustedes ya han estado escuchando mucho esto de los términos médicos en relación a la forma en que nosotros podemos hacer el análisis para determinar si una persona padece o tiene el coronavirus, ¿de acuerdo? Y una de las técnicas es precisamente con la reacción de la cadena polimerasa.
Entonces se replica en otros organismos, ahí viene más o menos un esquema general de cómo es que se da este tipo de cuestiones, para identificar si realmente una persona padece de esta enfermedad, el SARS-CoV-19, que es el síndrome agudo respiratorio severo, causado por el virus del coronavirus, ¿sale? En la variedad 19. Entonces, desde 1983 ya se puede utilizar esta técnica para poder replicar genes específicos con gran rapidez, ¿de acuerdo? Entonces, no queremos hacer un análisis completo de los genes de una persona, sino únicamente verificar si realmente en algunas estructuras celulares presenta este virus. Por eso, si algunos han visto ahí en las noticias o en algún programa especial, la forma en que se toma la muestra para hacer el análisis de la prueba de coronavirus es la introducción de un hisopo, o sea, una especie de cotonete, pero gigante, bastante largo, de alrededor de unos 15 centímetros por medio de la nariz, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar estructuras internas de la cavidad nasal, ¿de acuerdo? Ahí se hace un recolectado de una muestra y posteriormente se hace el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes vieran cómo los trata a las personas que les hacen este tipo de muestras, pues no andarían por ahí en la calle sin el cubrebocas y sin las medidas higiénicas necesarias, ¿sale? En 1983 se crean una de las primeras plantas transgénicas, ¿de acuerdo? En donde se introducen, como viene aquí en el esquema, una serie de genes, una serie de características, ¿de acuerdo? Para que las plantas, en este caso aquí viene un esquema del maíz, sean o más resistentes a insectos, sean más grandes, presenten características específicas, ¿de acuerdo? Como en este caso, este tipo de primera aproximación pues fue para que el maíz presentara una característica con menos micotoxinas, ¿de acuerdo? Y fuera más resistente a insectos. Hay diferentes plantas y actualmente existe un debate muy, muy importante acerca de este tipo de cuestiones, ya que no, si bien podemos identificar el gen que ocasiona una cierta característica o una especie, ¿de acuerdo? Posteriormente no sabemos, digamos, cuál va a ser la respuesta del ecosistema o del medio ambiente ante la presencia de esta nueva especie, porque si lo vemos a grandes rasgos es una nueva especie la que se está generando en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos si el consumo de estos en algunas ocasiones es aceptable. Bueno, en el ser humano ya se ha probado que sí, hay una gran cantidad de pruebas, pero si permea a otro medio ambiente, a otro ecosistema, pues no se sabe bien a bien cuál va a ser el impacto que tenga. Entonces, todavía, por ejemplo, aquí en México hay una ley especial para productos transgénicos, hay una limitación importante en las normas oficiales acerca de la aplicación de los mismos, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto, como parte del desarrollo de la ingeniería, nosotros lo que buscamos es siempre que se mejore la producción, que se mejoren los estándares de los productos que se están generando en el campo, pues algunas veces también debemos de detenernos un poco y analizar hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿de acuerdo? Entonces, eso también luego vamos a tener un debate acerca del uso ético de este tipo de cuestiones, pero hay que conocer que ya hay este avance y que se tienen ya más de 30 años con lo mismo, ¿sale? En 1984, Alec Jeffrey desarrolla accidentalmente el ADN fingerprinting, o lo que se conoce como la huella genética, el cual es un método que permite la identificación de las personas a partir del material biológico, ¿de acuerdo? Entonces, y en 1985, muy importante aquí también esto, se utiliza por primera vez el ADN fingerprinting en la investigación judicial, en una investigación judicial en la Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Entonces, también esta técnica específica del análisis genético de las personas, pues, lamentablemente ustedes también han escuchado acerca de esto en las noticias, en los diferentes apartados en nuestro país, cuando existen personas desaparecidas, una forma de corroborar cuál es su identidad, pues es precisamente con esta técnica del fingerprinting. ¿De acuerdo? Se toman muestras de familiares, se compara con los restos que se hayan encontrado y pues si cuadra el ADN, pues se dice, no, si es tal o cual persona. ¿De acuerdo? Entonces,
qué malo que se conozca esto, pero bueno, también tiene que ver con la genética. En 1995 se completan las primeras secuencias completas de genomas de organismos. En este caso fueron las bacterias Haemophilus influenzae y la Mycoplasma genitalium, ¿de acuerdo? Entonces ya se tenía completamente identificado todos y cada uno de las secuencias genómicas de estas especies, particulares de bacterias, y así ya podemos decir, digamos que esta receta es la de la bacteria tal, esta es la receta de la bacteria tal, y si seguimos vamos a obtener una bacteria de estas características, de estas dimensiones. En 1996, Ian Wilmot del Instituto Roslin en Escocia produce la primera oveja clonada, que fue la llamada Dolly. También ustedes en las noticias deben de haber escuchado acerca de ella, en donde se obtuvo una célula del óvulo de la oveja donante, se recombina con el de otra oveja donante, se fusiona mediante un shock eléctrico, se forma el embrión y el embrión tiene los caracteres de la oveja dominante, que esta de aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de esta se desarrolló la oveja clonada Dolly. A lo largo de su vida, pues padeció una gran cantidad de enfermedades, muchas veces que se le fueron achacadas a precisamente el ser un organismo, en algunas ocasiones, algunas personas lo caracterizaron así, sintético, ¿de acuerdo? Porque no era de la recomendación de dos individuos diferentes, sino de un solo individuo. En el 2001 se publica el primer borrador del genoma humano, es el inicio de la era postgenómica. En este caso, bueno, aquí hay una especie de comentario, dice, señor, descubrieron el código del genoma humano, se dice que hackearon el genoma humano en estas fechas, ¿de acuerdo? Y esto tiene una gran cantidad de implicaciones para el estudio de la terapia genética, medicina, etcétera, etcétera. En el 2007, James Thompson y Shinya Yamanaka transformaron células de la piel humana en células madre embrionarias, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya se está hablando de la reconfiguración de este tipo de cuestiones y también se utiliza para las terapias genéticas. En el 2010, Craig Berner y su equipo anuncian en la revista Science la creación de la primera célula sintética, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver un esquema de cómo es que lo que antes hacía la naturaleza, ahora lo está haciendo el ser humano en el laboratorio, ¿de acuerdo? Y hemos ido evolucionando pues, bastante desde aquellos primeros experimentos que realizó Gregor Mendel, ¿de acuerdo? Y bien, pues por el momento esto sería lo que vamos a ver el día de hoy. De entre todas estas características, stop share. De entre todos estos diferentes investigadores, yo les voy a subir la presentación, ¿de acuerdo? Al Classroom y al Moodle de Galván, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes seleccionen, en particular, me gustaría que fueran de los más recientes estudios acerca del organismo de la genética, ¿de acuerdo? Para que estén más familiarizados con este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? En este caso, pues, ahí va a estar también todo este archivo, ¿de acuerdo? Y recuerden, es al final de la semana, hasta el viernes, cuando pueden hacer la entrega de la misma. Hoy lo voy a subir, hoy si mismo lo hacen, pues, de preferencia ya se olvidan de tener que entregar el trabajo. Si de preferencia no se esperen hasta el final de la semana para entregarlo, ¿de acuerdo? Vayanlo haciendo poco a poco. Y pues por el momento creo que sería todo. Voy a dejar abierto el micrófono para quien tenga algún comentario, para quien quiera aportar algo, ¿de acuerdo? Para quien quiera participar, pues adelante. Entonces, le voy a dar. Profe. Si alguien quiere participar, adelante, Jimena. ¿Cuál es el trabajo? No entendí bien. Casi no se escucha, ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿Cuál fue el trabajo que no entendí bien? Ah, una biografía de algunos de los personajes que se vieron ahí en la Ah, ok. ¿de acuerdo? De Watson y Crick, de Gregor Mendel, de cualquiera de ellos. ¿Sale? Pero de preferencia, pues sean de las épocas más recientes, ¿no? De Watson y Crick para acá. ¿Sale? Sobre todo, si no es una biografía, pues un trabajo que habla acerca de la recombinación de ADN, de genética, etcétera, etcétera, pero muy, no tan extenso, ¿de acuerdo? Si lo quieren ver así. Me imagino que en Word. En Word, en PDF, lo pueden hacer a mano y sacarle una foto. Ustedes ya más o menos recuerdan cómo hemos estado trabajando con lo de las plataformas. Es elección libre, ¿de acuerdo? Ok.
Solo sí cuidar un poco lo de la ortografía, que no se vea tan feo, ¿no? Ponle figuritas para que se vea bonito. ¿Sale? Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Comentarios acerca de la presentación? ¿Más preguntas acerca de la actividad para desarrollar de la clase? De Yanira, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan extenso tiene que ser? No muy extenso, pues si hablamos de una biografía, pues podría ser una cuartilla, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Esto sí, muy, muy importante, y qué bueno que resaltaste este punto. Pónganle su nombre, por favor, al trabajo, porque si bien es cierto que a la entrega en la plataforma y demás, ahí aparece que, por decir, no sé, Deyanira entregó su trabajo, ¿de acuerdo? Luego, cuando abro yo el PDF, el Word, etcétera, etcétera, pues no dice quién lo hizo, nada más está la, no sé, biografía de Mendel. ¿De acuerdo? Entonces, tuve un problema por ahí el semestre pasado con todo esto de la comunicación vía remota con un alumno, porque si bien es cierto, subió sus trabajos, pues ni uno de sus trabajos tenía nombre y eran muy, muy parecidos al de otro compañero que tampoco le puso el nombre. ¿Sale? Entonces, ¿a quién le creo? Le decía, o tú te copiaste o él se copió, era el mismo trabajo. Dice, no, profe, ¿cómo creo yo? Bueno, para tener la certeza, pónganle su nombre a cada trabajo que hagan, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy si lo quieren ver así, en la confianza de que cada quien va a desarrollar su trabajo y que lo va a hacer de forma independiente y individual, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, pues, es parte de su preparación autodidacta. O sea, a ustedes les toca como futuros ingenieros también desarrollar los temas de la investigación y pues si simplemente ustedes lo que hacen es entregar trabajos para cumplir, ¿de acuerdo? Y se lo piden a alguien más y se los pasa, ¿de acuerdo? Pues va a quedar un poco de lado este sentido de la búsqueda del conocimiento y de la autoinstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, aquí pues lamentablemente es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, espero que sí lo hagan cada uno de ustedes. ¿Sale? Entonces, ¿alguien más? ¿Comentarios? Nos queda 1 minuto y medio para que se termine la sesión. No tengo suficiente dinero para pagar el Pro de Zoom. Entonces, cuando termine la sesión, pues nos desconectamos. ¿Sale? Carlos, adelante, Carlos. Sí, quería saber si existía la posibilidad de que nos proporcionara o nos compartiera bibliografías de genética, como por ejemplo el Thompson o genética médica de George Carey, por ejemplo, para tener unas fuentes más confiables. Ok, entonces, ¿quieren un ejemplo de cómo querría yo que subiera en el trabajo? Ok. No, solamente bibliografía de genética, porque a veces es complicado tantas páginas web en... Ok. Ya. Sí, les voy a subir el programa. Todavía apenas ayer pedí lo de la activación del aula virtual. Entonces, les voy a subir el programa de la materia y en el programa de la materia, en la parte de hasta abajo, ahí es donde aparece la bibliografía recomendada. Pero también, si gustan, al rato en el chat, también se las comparto de WhatsApp para que ahí lo vayan teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya nos queda muy poco tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí lo pueden subir al Classroom o a la plataforma o por medio del WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, pues por mi parte sería todo por el día de hoy. Recuerden, nos vemos en la sesión el día de mañana. Va a quedar establecida esta clave y contraseña para nuestras reuniones. ¿Vale? Que tengan todos un buen día. Nos vemos. Hasta luego.